Bueno, yo soy Martín Ortiz, soy geógrafo de la Universidad de Buenos Aires y también trabajo en una cooperativa de trabajo que se llama Cambalache, que es una cooperativa integrada por geógrafos, informáticos, diseñadores, y nos dedicamos básicamente a hacer consultorías relacionadas con sistemas de información geográfica y también hacemos capacitaciones. Un poco nuestro objetivo es no solo trabajar y trabajar en condiciones dignas, poder elegir con quién trabajamos, cómo trabajamos, y también buscamos difundir la geografía y las herramientas de la geomática y entender, digamos, la importancia que tienen y que tiene que ser un saber que no tiene que estar solamente apropiado por un sector, por un puñado de profesionales, sino que tiene que ser una herramienta que la tienen que apropiarse todos, independientemente del origen o de su profesión o de sus estudios. Es decir, si bien yo soy geógrafo y siempre tendemos a sentir esa pertenencia con lo que es mapas, creemos que tiene que ser una herramienta, digamos, que se abra. Y el objetivo del trabajo es pensar un instrumento que nos sirva para pensar dinámicas urbanas. Es decir, creemos, el trabajo tiene una parte muy ligada a lo informático, a lo geomático, pero en definitiva consideramos que la potencialidad que esto puede llegar a tener no es el mapa en sí, o lo que construimos en sí, sino la articulación con otras disciplinas. El origen del trabajo nace a partir de una consultoría que teníamos que hacer con la cooperativa, en donde estamos analizando diferentes dinámicas urbanas y en ese proceso, en un momento nos dicen, necesitamos hacer mapas de isócronas. En ese entonces nosotros no sabíamos bien qué era ni para qué servía, entonces empezamos a investigar de qué se trataba, qué sé yo, y bueno, el trabajo lo sacamos adelante y lo que vimos es que había diferentes formas de llegar al objetivo, pero en ese entonces, al menos yo estaba encargado de eso y al escaparle siempre de herramientas más informáticas, como que buscaba el camino más fácil. Quizás también como geógrafos siento que como que hacemos bastante agua muchas veces en lo que es base de datos y todas esas herramientas. Entonces, bueno, ¿qué son las isócronas para contextualizar? Básicamente es un polígono en un mapa o una mancha que relaciona un centro de origen con otros elementos. Es decir, nosotros lo que estamos midiendo con isócronas son conectividad de lugares. Es decir, a partir de un punto que tiene una coordenada, pensar, bueno, cómo se conecta tomando cierta cuantificación. Es decir, nosotros cuando hablamos de isócronas lo que estamos viendo es cómo cuantificamos la conectividad. En este caso nosotros podemos cuantificar la conectividad de un elemento con el tiempo, con la distancia o con otras características que tienen que ver con el sistema de transporte. Entonces, a partir de ver esa conectividad, pensamos que podía ser un elemento para pensar la accesibilidad urbana. Pasamos, por favor. Bueno, acá puse un ejemplo de lo que es una isócrona. Básicamente ahí hay dos polígonos que marca en la ciudad de Buenos Aires cuántos elementos podés llegar en una cantidad de tiempo. En este caso está de 30 minutos creo y de 60. Y bueno, cuando pensamos esto tenemos que pensar, bueno, nosotros cómo nos movemos, en auto, a pie, en bicicleta, en tren. Entonces de eso va a depender, digamos, la forma que adopta la mancha, no solo de la morfología de la red, sino también del modo de transporte. Bien, entonces, en una primera instancia, cuando empezamos a hacer esa consultoría, lo que vimos que era la forma más fácil era a través de algunos complementos que tiene QGIS, que era Mapzen y OSM Tools. Y lo que veíamos de ventajas con esto era que eran herramientas muy fáciles de usar, muy simples,
o sea, cualquier usuario las podía usar, y el producto que teníamos salía de forma instantánea, entonces era como bastante fácil sacar adelante el trabajo. Después, las desventajas que veíamos en esto era que esos complementos presentan algunas limitaciones en lo que es a la forma en que calculamos. Es decir, en la última parte de la consultoría nosotros teníamos que calcular isocronas en la Patagonia y querían ver, digamos, para ciertos proyectos cómo se conectaba, por ejemplo, Trelew de otros centros urbanos. Y la limitación principal que tenía esto era que hasta 60 minutos uno podía cuantificar una isocrona. Entonces, bueno, esa era una de las principales limitaciones. Y después la otra es, estas herramientas, si bien son muy fáciles de usar, uno generaliza la forma en que uno se mueve. Entonces, solamente podés calcularlas con un tipo de modo de transporte y no podés homogeneizar casos. Después vamos a ver un poco de qué hablo cuando hablo de homogeneización de casos. Antes de seguir, lo que también, o sea, al terminar la consultoría, empezamos a pensar, bueno, más allá del trabajo concreto que teníamos, ¿para qué puede servir esto? ¿O qué uso le podemos dar nosotros, independientemente de lo que nos piden en una consultoría? Y bueno, acá hay una definición de accesibilidad urbana que me pareció que estaba bastante buena. Leo un toque, es accesibilidad como la medida que dimensiona la posibilidad de ir de un lugar a otro dependiendo de las características del sistema de transporte y de la distribución de las actividades sobre el espacio. Y después, a lo último, agregamos, puede contemplarse como un instrumento relacionado con el acceso a los servicios y no solamente como la distancia recorrida. Esta definición nos pareció que era bastante pertinente porque al hablar de accesibilidad urbana, no solo nos interesa cómo superamos una distancia, sino a qué se deben las distancias, es decir, cómo las cuantificamos y cómo se construyen. Entonces, la definición teórica estaba muy buena, pero también hablando con mis compañeros, lo que pensábamos es que, además de la definición teórica, está bueno pensar las cosas de una manera más fácil o más práctica o que le llegue a cualquier persona. Y pensamos una definición que es lo mismo, pero más fácil, que tiene que ver básicamente con cómo la clase trabajadora puede acceder a servicios, es decir, a servicios urbanos, ya sea salud, ya sea ir a trabajar, ya sea ocio, lo que sea. Es decir, cuánto tiempo te consume en tu vida a un trabajador moverse, es decir, pensar, bueno, uno vive lejos de su trabajo y por día gasta 3 horas en viaje. Entonces, más allá de superar la distancia, es por qué tenemos que superar la distancia, qué relación hay con esa distancia. Entonces, nada, lo que pensamos era eso, pensar el tiempo que le consume a la clase trabajadora, el tiempo que invierte para acceder a servicios urbanos. Bien. Entonces, para realizar el cálculo, digamos, no voy a mencionar, digamos, el paso a paso con todos los detalles, pero sí un punteo básico. O sea, los requerimientos que utilizamos para superar, digamos, las limitaciones que veíamos con los complementos de QGIS, utilizamos PostGIS, después la extensión de pgrouting y también utilizamos QGIS para el cálculo. Y en cuanto a la metodología, a los pasos metodológicos que usamos, lo primero fue, bueno, la descarga de la información desde OpenStreetMap, construcción de la red topológica, después calcular el algoritmo de driving distance con pgrouting, y este paso implica también pensar la planificación de la isocronia y después la visualización. Bueno, el primer paso, nosotros en estos ejemplos lo que vamos a hacer, vamos a mostrar
para la ciudad de San Martín de los Andes, en Neuquén, en la Patagonia. Lo primero que hicimos fue, bueno, a partir de visualizar, de pensar en dónde vamos a trabajar, descargamos la información de OpenStreetMap. Después, el segundo paso y el más importante es la construcción de una red. Es decir, para calcular la isocrona necesitamos pensar el sistema de transporte ya sea las calles, las rutas, las redes ferroviarias, conectado o desconectado. Es decir, cómo está conectado, cómo está desconectado cada uno de los elementos que tiene un sistema de transporte. No solo lo que sería calles y rutas, sino también las paradas y las características que tienen cada uno de estos elementos. Entonces, a partir de una herramienta que es OSM to PG Routing, lo que vamos a hacer es la información de OpenStreetMap la vamos a transformar en una red topológica. O sea, ahí hay dos mapas y básicamente lo que después lo vamos a ver más en detalle, pero lo que vemos es nodos y vectores. O sea, los nodos que representan en este caso calles y los vectores que representan en este caso calles, y después los nodos que tienen que ver cómo están conectadas esas calles. Eso se ve en el mapa en el primero, en el segundo está un poco más zoom para ver la conectividad. Y al hacer esta transformación lo que tiene de bueno es que esta herramienta, o sea, transforma la información de OpenStreetMap, filtra, es decir, genera un filtro en lo que sería el sistema de transporte y a su vez nos genera, para abrir en PostGIS, una tabla que tiene el lado de los vectores, las velocidades máximas y los sentidos de circulación, que son elementos fundamentales para pensar cómo la dinámica del sistema de transporte. Después, a estos elementos, esa es como la información básica que obtenemos. Nosotros lo que hicimos después fue a estos elementos, le sumamos, empezamos a analizar lo que es la información que está cruda de OpenStreetMap para ver dónde hay redes de transporte, porque al tener una red de transporte cambia las condiciones en que uno se mueve, y también cómo es la superficie de las calles. Es decir, si estamos analizando, por ejemplo, no sé, Ciudad de Buenos Aires, las calles están asfaltadas o son empedradas, pero bueno, en otros sitios, como tenemos diferentes variedades, y lo que va a cambiar en esto es la forma en que calculamos. Bien, y después otro elemento importante que podemos sacar de la información de OpenStreetMap es dónde se ubican las paradas de la red de transporte. Bien, una vez que nosotros tenemos la red de transporte, digamos, en crudo, en ese mapa lo que quise visualizar es, hay un elemento que también se calcula que es el costo, que es básicamente el elemento principal que tiene, del que se nutre la isocrona. El costo es la relación que hay entre la distancia que tiene un vector, entre la medida que tiene un vector y el tiempo en que uno o algo o alguien lo puede transitar. En ese caso, o sea, cada calle tiene arriba un número, una etiqueta del número, y lo que está, de la forma en que está calculado ahí, es la medida que tiene la calle y después la velocidad máxima que permite esa calle. Entonces, eso sería el costo de la red de transporte, y lo que hace la isocrona es básicamente, a partir de un punto que le indicamos, sumar costos y ver hasta dónde se puede llegar. Una vez que teníamos calculado los costos, lo que hicimos fue utilizar un algoritmo de PG Routing que es Driving Distance, que básicamente es lo que dije antes. O sea, le decimos un punto de origen ahí en el mapa, seleccionamos un punto que es en el centro de San Martín de los Andes. Después le decimos hasta cuál es el costo máximo que queremos llegar. En ese caso le pusimos 5 minutos, 300 segundos, y le configuramos el sentido de circulación de las calles. Bien. O sea, el producto que te genera
ese algoritmo básicamente son los nodos. En los nodos, todos los nodos que están ahí son hasta donde uno puede llegar desde ese punto de origen en 5 minutos a esa velocidad que indica la calle. Es decir, ese es un caso abstracto. ¿Por qué? Porque todas las calles o sea, toda la velocidad que se utilizó es la velocidad máxima que permite una calle, que es un caso irreal porque en general uno no circula a la máxima velocidad y además se presentan diferentes elementos en lo que es el sistema de transporte. Pero para llegar a una primera forma de calcular está bueno el ejemplo. Y bueno, los nodos que son más rojos son básicamente los que están más cercanos a los 5 minutos desde el origen. Bueno, a partir de esos nodos, lo que hacemos es, lo que queda es la visualización y sería, digamos, la generación de la mancha. Es decir, esa mancha nosotros la calculamos, se puede calcular de QGIS o de PostGIS con una herramienta que es Concave Hull, que lo que hace es unificar esos nodos y a partir de eso lo que tenemos es a todos los lugares donde podíamos llegar desde ese punto de origen. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones que vimos de esto? Bueno, estamos calculando en teoría para autos, pero con una velocidad máxima. Es decir, no estamos considerando elementos que pueda haber como el estado de las calles, es decir, si las calles están en mal estado, los autos circulan a menos velocidad, ondas verdes, congestión, es decir, no es lo mismo circular a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana o a las 3 de la mañana, o sea, cambia la velocidad y además tampoco es lo mismo pensar la circulación en avenidas o en calles. Todos esos elementos lo que van a hacer es modificar lo que sería en la tabla del costo y a su vez van a limitar o maximizar lo que es esa mancha. Entonces, a partir de eso, lo que empezamos a hacer es, bueno, vamos a modelar lo que sería una isocrona para transporte público. Entonces, lo que hicimos fue pensar en qué calle circula los colectivos en San Martín de los Andes. A partir de eso, a esas calles le calculamos una velocidad promedio de 25 kilómetros, pensando que es el promedio que puede andar un colectivo, digamos eso a modo de modelaje. Después, a partir de considerar esa velocidad, calculamos los costos para esas calles y después lo otro que calculamos es todos los elementos, todas las calles donde no circulan colectivos las vamos a considerar peatonales. Entonces, para las calles donde hay colectivos la velocidad va a ser 25 kilómetros, pero para el resto de las calles la velocidad va a ser 5 kilómetros, que es lo que camina una persona en promedio. Después, otro elemento que no utilizamos, pero que consideramos importante, es pensar diferencias de horario y de día. Bien, ahí en el primer mapa tenemos lo que sería la red de transporte de San Martín, la red de transporte público, que es donde circula a 25 kilómetros por hora, y en el resto de las calles van a ser a 5. Y lo que vimos pensando desde ese punto de origen que está en el segundo mapa, es bueno, utilizando 5 minutos, una persona en transporte público puede acceder a esos lugares. Si pasamos de diapositiva, vamos a ver la mancha que se genera, que es bueno, el resultado de pensar transporte público desde ese punto de origen. Después, en la diapositiva que viene, lo que comparamos es bueno, la diferencia que hay, calculando, digamos, una isocrona de 5 minutos a otra de 10 minutos. Lo mismo es, ambas dos son en transporte público y después una tercera diapositiva que hicimos, lo que calculamos ahí fueron isocronas de 10 minutos, pero lo que queríamos comparar era diferentes modos de transporte, es decir, la mancha más chiquita, la que es medio verde, sería desde ese punto de origen cómo un peatón se desplaza en 10 minutos. La segunda mancha es en transporte público y la tercera es en auto.
digamos, ahí está las diferencias en la forma de calcular eso, es cómo sacamos los costos. Peatones circulan a una velocidad de 5 kilómetros y da igual el sentido que tiene la calle, es decir, si es mano contra mano o doble mano. Después está la mancha intermedia, que es la del transporte público, que es la que vimos antes, y después la otra mancha, la más grande, es de autos, pero lo que le consideramos fue no la velocidad máxima, sino que calculamos un promedio de la velocidad en la que podía circular. Y bueno, un poco a modo de conclusión, lo que pensamos es que pensar la forma en que podemos construir estas isocronas puede ser una herramienta para potenciar diferentes análisis de dinámicas urbanas. Creemos que la potencialidad que tiene esto es poder entender cómo están construidos los datos, porque eso te da más herramientas para complejizar el análisis y para que la herramienta tenga mayor potencialidad. Un poco lo que nos fue pasando cuando hacíamos esto era que primero calculamos la manera más fácil y después empezamos a ver, bueno, tenemos esta información, bueno, podemos hacer algo un poco mejor o más complejo. Y bueno, era como un círculo vicioso en donde nunca terminamos el trabajo porque siempre debíamos de darle una vuelta más de tuerca. Y después, otra de las conclusiones que pensamos, o más a modo de reflexión, era, al menos en mi caso, que soy relativamente nuevo trabajando con información de OpenStreetMap, que la información está buenísima y creo que un desafío muy importante es que gente de otras disciplinas pueda tener acceso a esta información. En un principio yo sentí como que me costó un poco familiarizarme con todas estas herramientas, pero veo gran potencialidad y creo que es un desafío importante empezar a mezclar esto para hacer análisis más multidisciplinarios. Bueno, es un poco la bibliografía que utilicé y bueno, es probable que nosotros con la cooperativa vamos a estar haciendo un webinario, digamos, con el paso a paso de cómo construir esto. Esto era más a modo general. Seguramente lo haremos ahora en noviembre o en octubre. Va a ser gratuito, así que nada, nos pueden conectar en redes sociales o estoy acá y pueden hacernos preguntas para lo que quieran. Una pregunta y si puede ser breve, estamos tratando de compensar el atraso. ¿Todo lo que utilizaron lo descargan de manera gratuita? Es decir, QGIS, gratuito, Sí. FRouting, Sí, también. Todo es gratuito y es libre. Perfecto. Sí, no utilizamos ninguna. Las herramientas que usábamos antes también eran gratuitas, no sé si libres, pero bueno, vimos ciertas limitaciones, pero sí, utilizamos todo ahí. En cuanto a las limitaciones de los modos de transporte, ¿te da la opción de hacer un modo a la vez o podés combinar? Mirá, se puede combinar, yo no lo hice. Hay que pensar un poco mejor la forma en que construís el costo, pero sí, una de las cosas que a mí me quedó pendiente era pensar, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires el transporte es un poco más complejo, entonces pensar, bueno, una red ferroviaria tiene más limitaciones y cómo articular diferentes modos y pensar no solo el costo en cuanto a superar la distancia, sino también al costo monetario que tiene para una persona moverse, no solo el tiempo, sino también la manera más fácil quizás es la más cara y eso puede ser una limitante. Disculpa, tengo una consulta. Sí. ¿Evaluaron la herramienta de GRAS de Isocrona que corre QGIS? Yo hice unas pruebas, pero no me mandé medio con esto. Sé que había una herramienta de GRAS, pero no. Yo en un proyecto de investigación en UNIVASIT lo usamos para redes de ciudades, pues yo no conocía estas, y lo elaboramos parecido, pero anduvo bien. Ah, buenísimo.
Buenísima, buena data. ¿La habían evaluado y la habían descartado? No, pero buenísimo, buena data para estudiarlo. ¿Qué opinión tenés en cuanto a cuán completa está la data de OpenStreetMap sobre el transporte público? Mirá, hay, digamos, no es homogénea. Hay lugares en donde hay mucho laburo. San Martín de los Andes me pareció que era un lugar donde había un montón de laburo y en otros centros urbanos no. Pero lo bueno es que está abierto a que lo podamos completar. Eso. Bueno, sí. Tengo dos rápidas. Sí. Una, ¿han podido validar si los tiempos calculados corresponden a la realidad? Mirá, en San Martín de los Andes ahora no estuvimos, pero sí hicimos una para la Patagonia, para Trelew, y los cálculos estaban bastante bien. O sea, eran buenos los resultados. Tengo otra duda. Sí. Eso funciona bien, donde hay datos basado en estos datos, pero yo pienso en el ámbito rural, donde ahí no tienes información. ¿Cómo haces para calcular cómo voy de tal localidad a tal otra? Creo que lo más importante para esos casos es la información del estado de las rutas. Creo que es importante la información de qué estado está la ruta, porque eso es la limitante que tenemos, la principal limitante que hay acá en sitios rurales. O sea, hay muchas rutas, pero si el estado es muy malo y el clima es malo, es inaccesible. Quiero preguntar, justamente relacionado al ámbito rural, ¿se conocía o tenía algún antecedente de trabajo similar con estas herramientas? No. Cálculo de logística de O sea, mercadería o cosas así. Una de la parte de la consultoría vinculada todo lo que sería, no sé, Chubut, pero centros grandes, centros urbanos que están en el este, con los pueblos que están en el centro, y ahí en un principio sí, hubo bastante, los cálculos eran bastante erróneos y empezamos a ver, bueno, hay que bajarle la velocidad de acá. ¿Por qué? Porque el estado de las rutas está mal, pero bueno, esa información ya fue como medio suplementaria que conseguimos. O sea, si vos sabes si la ruta es pavimentada o es de ripio o es de tierra, ahí podés ir ajustando los costos de eso. O sea, con saber la calidad, o sea, el tipo de pavimento, o sea, el tipo de ruta que hay, pues suena la ruta, ya podés ajustar bastante los tiempos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para